A esta hora de la tarde es un gusto presentarles a ustedes a una reconocida periodista caleña. La tenemos aquí y ya le vamos a contar por qué razón. Carmen Andrea Rengifo Gómez. Bienvenida a Debates. ¿Cómo le va, Carmen? Oscar, muy buenas tardes, un saludo, muy contenta, un saludo para toda la audiencia, para ti, por supuesto, imagínate reencontrarnos después de tantos años y bueno, muy contenta y complacida de estar aquí. Carmen Andrea Rengifo Gómez nació en 1979 en la ciudad de Cali, Colombia. En 1999 inició su carrera como periodista deportivo para luego especializarse en temas sociales, políticos y económicos. Ha sido corresponsal de radio, televisión y prensa para medios de Colombia, Venezuela y España. Presidió la Asociación de Prensa Extranjera APEX de Venezuela, ganadora del Premio de Periodismo de Colombia Simón Bolívar en la categoría Mejor Reportaje Deportivo en Televisión por la crónica Boxeador Dagua. Es máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla. ¿Ok? Suena mucho, ¿no? Han pasado el tiempo, 22, 23 años. Sí, sí, sí. Caramba. Y la tenemos aquí a Carmen Andrea de Equipo porque nos va a presentar su libro, un libro maravilloso, espectacular. Aquí lo tenemos. Las sombras rojas. Las sombras rojas. ¿Cuándo nace la idea de escribir este libro, Carmen Andrea? Bueno, es una pregunta interesante porque no lo había concebido de esa forma. ¿Cuándo nace? Yo creo que nace de muchas situaciones, pero de una en particular y un evento en particular que ocurre en el 2013. Cuando se hace el anuncio de la muerte de Hugo Chávez, a mí me mandan a cubrir la noticia en el lugar de la noticia, que es el Hospital Militar, y ahí sucede un evento lamentable. Hay una agresión, soy víctima de una agresión por parte de los chavistas, mi camarógrafo y yo. Y digamos que en el evento de la noticia, en tener que contar, informar, pasa eso y ese hecho es muy fuerte. Sin embargo, yo paso un poco de largo, ¿no? Por el tema de la noticia, ¿no? Se ha muerto, 10 días de duelo, todo lo que sigue. Entonces lo pasé un poco como, fuimos como pasándolo en el día a día, pero luego a los siguientes días me di cuenta que era inevitable ponerle atención a esa situación. Entonces empecé a tener pesadillas, empecé a tener miedo a cuando había mucha gente. Y recuerdo que como al mes siguiente que se hace el anuncio de las elecciones y Maduro iba a ser candidato, me dijeron, debes ir al centro a cubrir, pues, porque Maduro iba a hacer un acto como candidato. Y yo tuve mucho miedo y dije, no quiero, y estaba muy asustada. Entonces, siempre a partir de ahí se destapó como algo y fue, digamos, eso derivó en un estrés postraumático finalmente, que no se da en ese momento, no se sabe en ese momento. También con otras situaciones, esto me lo diagnostican en el 2018, después de tener varios años en terapia con psicólogo y muchas complicaciones físicas. Entonces, en el 2018, para resumirlo, yo viajo a España, hago una pausa obligada por todo el tema que estaba viviendo físico y emocional y me voy a estudiar al máster de Barcelona y justo en el máster de Barcelona pues empieza la creación de las sombras rojas. Aquí hay de todo, ¿no? Está la crónica que cuenta ese momento y hay muchísimas otras historias que no son solo propias, sino ajenas, ¿no? Historias de muchas personas que yo creo que, Oscar, van al final enfocadas o son el surgimiento de todas esas experiencias que yo viví como periodista, pero en una narrativa diferente, no es periodístico. Este libro no es de periodista, o sea, no es informativo, no es periodístico, tiene un lenguaje diferente. Carmen Andrea Rengifo, ¿por qué el título del libro, Las sombras rojas? Porque el título, el rojo es un color para mí muy importante, ha sido un color trascendental en toda mi vida y yo empecé a verlo como con el tiempo, ¿no? Primero era, digamos, la única imagen que yo tengo con mi padre es vestida de rojo cuando soy una bebé. Luego el rojo era uno de mis colores favoritos porque pues yo soy hincha del América y siempre lo exhibía.
Pero cuando me voy para Venezuela, el rojo es el color que usan los chavistas, que los identifica. Entonces yo tuve que guardar ese color, o sea, no lo pude usar. Y además se da una agresión por parte de los chavistas. Entonces, digamos que a mí siempre después de eso tengo la sensación de que he tenido sombras y las sombras son miedos, sueños, realidades de agresión. Entonces, siempre sentía como que había algo. Y luego es como todo esto, ¿no? Se da en ese entorno del rojo, la sangre se ve en ese momento, en ese video. Entonces, se utiliza, o al final es una composición mía y con mi tutor del máster que me dice, pero todo el tiempo habla del rojo, entonces pongámosle también, porque yo ya tenía claro que eran las sombras, pero las sombras rojas. Ujú. Háblanos de la portada del libro, de la fotografía. Uh-huh. Este me lo han preguntado varias veces, aquí lo pongo. A ver, esta portada es, cuando yo estaba haciendo el máster, Oscar, yo no tenía intención o ni idea de publicar. Yo realmente estaba con la intención de superar una situación, de hacer como una catarsis que me había recomendado el máster, me había dicho, ahí así no publiques, vas a hacer terapia. Entonces yo empecé a escribir y cuando estoy escribiendo, como había que presentar de todos modos un manuscrito, un texto final, entonces empiezo a escribir y me pareció que podía incluir algunas ilustraciones que podían darle vida. Entonces hablo con un ilustrador venezolano que también había estado sumergido en toda esa realidad y le digo, mira, aquí hay unos textos, necesito unas ilustraciones y el texto del ataque es este. Entonces, pues aquí es como un grito, ¿no? Son las sombras, ahí, sí, es, y cuando lo vi yo, supe en el momento en que vi esta ilustración y dije, si algún día se publica el libro, esta va a ser la foto de la portada. Ni siquiera era solo de ese texto, sino que ya se convierte en la foto de la portada. Pero te voy a mostrar, por ejemplo, aquí hay otra ilustración maravillosa. Y esto viene de un texto, te lo voy a leer rápidamente, que se llama El hambre se alimenta. Y el texto es así. Soy un cadáver a destiempo, forrado en una piel de huesos. Soy un cadáver precoz, arrullado en el pulso de mi madre. Soy un cadáver colgado de un hilo de aire. Soy un cadáver que espera la espera. Soy la esperanza de mi madre. Y yo le mando el texto al ilustrador y hace esto. Y esto se llama El hambre se alimenta y era una forma de mostrar cómo los niños o cómo personas se morían de hambre en Venezuela. Bueno, en toda parte, aquí también pasa, pero en ese momento yo estaba haciendo cubrimiento en Venezuela y lo que quise fue ponerle ese título, El hambre se alimenta, y así como tal hay varias ilustraciones de otros, hay dos ilustradores, ¿no? Uno de Venezuela y otro de Colombia, y más o menos eso es la combinación del libro, ¿no? Ilustraciones, algunos textos, pero bueno, finalmente ese es el resumen de por qué esa primera imagen va en la portada y fue escogida, que es esta, la de la agresión. Amigos y amigas, estamos dialogando con Carmen Andrea Rengifo Gómez, periodista caleña, que nos presenta su libro Las sombras rojas. ¿Cuántas páginas tiene el libro y cuál fue el momento más difícil al escribir él mismo? Pues de lectura tiene 149 páginas, agradecimiento 152, y es una muy buena pregunta también, porque este libro, si bien es cierto, yo empiezo a escribirlo más o menos en noviembre o diciembre del 2018, porque tenía que terminarlo en marzo, porque tenía que tener algún texto para poderme graduar o terminar la tesis en el máster. Oscar, yo no me siento a escribir todos los días, eso todo se hizo en un celular. Todo este libro fue escrito en un celular y eran como momentos que escribía iban saliendo. Pero si me preguntas, la primera crónica y la única prácticamente que hay fue el último texto y es el texto que habla, digamos, de la agresión. Yo había terminado ya todo y estaba en París, me había ido de vacaciones en junio más o menos del 2019 y me fui al cementerio Montparnasse. Yo tenía en ese momento muchas lecturas sobre muerte, sobre dolor, sobre tristeza, y estando sentada ahí en la tumba de Cortázar y otros escritores que fui a recorrer, ahí me senté y empecé a escribir el texto, que es el primero, que se convierte en la crónica. Es una crónica que la línea de tiempo básicamente está contada por los diagnósticos de enfermedades que tuve durante todo el tiempo que estuve en Venezuela. Entonces, no hay una cronología de tiempo porque va al pasado y al presente, pero incluye, por supuesto, el texto de la agresión. Entonces, si me preguntas, ese fue el texto, digamos, más profundo, en ese momento es el más largo, es un texto testimonial, confesatorio,
y en el que yo saco como todo a través de un hilo, que son las enfermedades que estaba padeciendo y que había padecido en los últimos años. ¿Las enfermedades aparecen posterior a la muerte de Hugo Chávez o antes de su Sí. muerte? No, no, yo empiezo a ver, hay unas, digamos, en particular, sobre todo los últimos años. Yo empiezo haciendo un relato de la última, o sea, de ese momento hacia atrás. Primero, episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Luego, bueno, estos fueron como los más fuertes, intensos. Esofagitis erosiva y broncofaringitis reactiva, hernia discal y discopatía en la lumbar, una compresión en los discos, L5 y S1. Y digamos, estos fueron como los más fuertes, pero yo tuve muchísimos diagnósticos después que vine a darme cuenta con el tiempo, cuando hice como, dije, ¿por qué me he enfermado de tantas cosas? Y luego efectivamente voy al pasado y en el pasado me encuentro que cuando era una bebé estuve a punto también de morir por una gastroenteritis. Entonces, digamos que recojo todo eso actual, también lo uno un poco con ese pasado. Ese pasado no tiene que ver con ese presente, pero la mayoría de los diagnósticos aparecieron efectivamente después de ese momento. ¿Cuánto tiempo duró escribiendo este magnífico libro? Oscar, pues yo creo que fueron unos 2, 3, 4 meses. Ya te digo, yo no tuve no me senté de manera convencional a decir esto. Iba apareciendo todo en el celular y fue muy bonito porque yo al principio no sabía qué hacer. El tutor, que era es poeta, me dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, yo escribo mis sueños, porque sí que tenía una constancia de escribir algunos sueños. Me dijo, bueno, pero empecemos por ahí a ver qué sale. Y yo hice periodismo deportivo, bueno, pero empecemos por ahí a ver qué sale. Ellos me recomendaron que no escribiera sobre Venezuela, pero yo decía, es lo que traigo reciente. Lo que sí tenía claro era que yo no quería hacer nada en términos periodísticos o informativos, porque eso implicaba volverme a meter a la situación periodística y no quería. Entonces esto va saliendo en el día a día y yo creo que se tarda más o menos unos 2, 3 meses, pero ya te digo, yo termino en marzo y luego en junio escribo el último texto. Y luego he venido durante estos 3 años últimos, porque esto fue escrito en el 2019, yo presento mi tesis, mi trabajo de fin de máster, lo sustento y tal, y esto se queda guardado. Entonces ahí aparece la convocatoria del Ministerio de Cultura, yo mando el manuscrito y sale premiado. Entonces me toca sacar de nuevo el texto, Oscar. Y esto ha sido muy duro en estos 4 meses, porque fue volver a tomar un texto del 2019, han pasado años, yo ya soy otra persona, pero aquí me llegó a ver el dolor que estaba atravesando en ese momento. ¿El libro es todo sobre Venezuela? No, 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 a ver, de hecho el libro no es, hay una crónica y luego empiezan a haber unos microrelatos y luego hay aforismos, ya te leí uno, pero no es todo sobre Venezuela. De hecho, hay algunas situaciones particulares, sobre todo evocando también las protestas. El 2017 fue un año muy complicado para mí y yo tuve que cubrir 4 meses de protestas, lugares, gases lacrimógenos, a veces no podía llegar a casa, me tocaba dormir en la casa de algún amigo cercano, el miedo, la persecución. Yo era la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera y tenía que estar muy pendiente de todos los colegas y en ese momento arreció muchísimo la censura y la persecución contra los periodistas. Entonces, si bien aquí hay textos sobre Venezuela, también empiezan a aparecer otros textos que son más como personales y vivencias. Y, por ejemplo, hay algunos textos que son sacados del cubrimiento aquí en Colombia como corresponsal. Entonces empiezan a salir momentos en que yo iba al Cauca y cubría alguna masacre o cubría algún carro bomba. Y empiezan a salir como recuerdos y tal. Entonces es como, confluyen muchas cosas, ¿no? Personales y profesionales. También hay testimonios de dolor, de muerte, de familiares, y de amor, de desamor, de abandono, de desarraigo. O sea que aquí no es solamente un texto que sea de Venezuela. Yo le digo, ya para terminar esta parte, que tiene un lenguaje universal porque hay temas universales para los seres humanos: el dolor, la tristeza, el abandono, el desarraigo, la muerte. Y este libro habla sobre todos esos temas universales. ¿Por qué decidió hacer el lanzamiento del libro aquí, en Santiago de Cali? Primero porque este libro ganó el concurso del Ministerio de Cultura en octubre pasado, de estímulos, el Programa Nacional de Estímulos, y pues aunque yo estoy moviéndome entre Cali y Venezuela, entre Cali y España, yo estoy radicada ahora en España porque estoy estudiando,
Bueno, tenía la necesidad, primero cuando participé ubicándome en Cali, y luego tenía la necesidad de reencontrarme y de regresar a mi ciudad. Y además de que este trabajo lo hiciera gente de Cali. Yo pude haberlo presentado en Bogotá o haberlo presentado en Sevilla, que es donde estoy viviendo, pero tenía también como la necesidad de sentirme de nuevo abrazada por mi ciudad. Y sin duda esto ha sido valiosísimo porque me ha reencontrado, imagínate, con muchísimos amigos, colegas, personas, contigo después de tanto tiempo. Y es muy bonito saber que esta ciudad sigue siendo mi ciudad, aunque ya tengo 12 años por fuera. Entonces es bonito volver a sentir el abrazo de Cali. Carmen Andrea, ¿a qué se dedica en Sevilla, España? Bueno, estaba con el máster de la Universidad de Sevilla y luego han llegado oportunidades como la de los cubrimientos de las grandes vueltas, justamente en medio de la situación. Yo estaba terminando el máster y Caracol me llama para cubrir las grandes vueltas de ciclismo en el 2020 y 2021 por el tema de la pandemia. Pero pues mi intención, por ejemplo, ahora que regrese, estoy en proceso de escribir, estoy escribiendo una novela, que sería como el segundo libro, y entonces estoy en ello, ¿no? O sea, digamos, sumergida en ese entorno que es un poco más solitario, más tranquilo, y bueno, también haciendo otras cositas, ¿no? Asesorías y trabajos también de reportería cuando se requiere. ¿Y corresponsalía, Carmen Alicia, le ha pasado por la cabeza volver a hacerla o no? No, fíjate, Oscar, que yo después de esa situación, de ese diagnóstico, yo no dije, no quiero saber nada de periodismo por ahora. Cuando Caracol me llama o me dice, está esta oportunidad, yo me lo pensé muchísimo porque no quería volver a meterme en un entorno que es hostil, porque hacer reportería día a día en países como Venezuela o como Colombia, con la polarización que hay, yo dije, no, yo no quiero. Y lo pensé, pero lo decidí de una porque primero eran deportes y era como volver a la base, al inicio. Cuando yo empecé en el 2000 haciendo periodismo deportivo y lo hice durante 8 años y fui muy feliz cuando hice periodismo deportivo. Cubría muchísimas historias, entonces yo acepto y digo sí, y fue maravilloso. Pero luego digo, reportería el día a día, entrar a esa presión y a ese estado de alerta y de ansiedad y de angustia, yo no creo, Oscar, no creo que lo vuelva a hacer. ¿Se radicaría en un tiempo no muy lejano de nuevo en Santiago de Cali o no lo ha pensado? Sí, 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 es una idea que me viene sonando hace por lo menos 2, 3, de hecho, desde que me fui, pero sobre todo con mucha más fuerza el último año. Y además, fíjate que hay cosas que van conectando, ¿no? Yo estando en el cubrimiento de las grandes vueltas, me contacta un amigo que ahora es decano de la Escuela Nacional del Deporte y me dice, nos gustaría tenerte como docente. Y entre una conversación va y la otra, finalmente terminó siendo docente de un taller que di hace semana y media de periodismo deportivo enfocado en literatura, no es más literario. Yo les dije, es que ya esto es como mi fuerte, si va a ser, yo no quiero dar expresión oral y locución deportiva, pues porque ya no estoy como metida y no me gusta, yo puedo dar lo que he aprendido. Así es que eso fue muy bonito porque fue también regresar, ¿no? Entonces, digamos, no es algo que descarte, lo he estado pensando, lo he estado pensando. No siento que sea todavía el momento, pero sin duda creo que va a llegar. Háblanos del siguiente libro, Carmen Andrea Rengifo Gómez. Oscar, pues estoy ahora en una novela. A ver, si bien es cierto, este es un libro testimonial, confesatorio, que llamamos la literatura del yo, autobiográfico, es diferente, ¿no? Cuando escribes esto a hacer una creación de una novela que implica una estructura, crear personajes, quizás una disciplina que no la tuve, porque ya te digo que yo escribí este libro en el celular, mientras que la novela, o sea, llevo varios meses escribiendo y he avanzado en cosas, pero a veces tengo la sensación de que está muy crudo o quiero volver a empezar o esto no es, entonces lo llevo. Es una novela eh, en un ambiente deportivo y en un entorno futbolístico, es lo que quiero hacer. Perfecto. Bueno, Carmen Andrea, ¿y cómo está el corazón? Pues mira, muy movida estos meses. Yo llevo casi 2 meses en Cali. Regreso para España el 1 de marzo y estar con la familia ha sido maravilloso porque te recarga mucho. Yo, estos 2 últimos años de mi vida en Sevilla son los años en que más sola he estado en mi vida. Te puedo decir que conozco 4 o 5 personas en Sevilla, no más. Entonces, a veces cuando estás tanto con tu cabeza,
te puede... Y esto, venir aquí es como, recibir todo el cariño, el amor, las manifestaciones de afecto. No, 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 contenta. Yo soy una mujer soltera, no tengo hijos, no tengo pareja en este momento. Entonces, pero también me siento tranquila estando así porque creo que es necesario sanar y limpiar muchas cosas. Y ahora pues con el amor de mi familia, mis sobrinas, mis hermanos, mi mamá y mis amigos, yo creo que eso nutre muchísimo. Carmen Andrea, para finalizar, ¿dónde podemos adquirir este muy buen libro, Las sombras rojas? Oscar está en redes sociales. Yo estoy en Instagram, Carmen Andrea, Carmen, guión bajo, Andrea, guión bajo, Rengifo, pero realmente en Instagram, Las Sombras Rojas, @ Las Sombras Rojas, se puede conseguir. Yo lo puedo despachar en este momento aquí en Cali. Ya está en la librería Oromo de Cali, que está ubicada en Capri, librería Oromo. Y, y en digital también ya está en Amazon. Estoy en el proceso de distribución porque te quiero decir, Oscar, que esto también, como es autopublicación con recursos del Ministerio de Cultura, el proceso todo toca hacerlo a la autora. Entonces, la distribución para que sea exhibido en diferentes librerías en todo el país. Pero ahora está en Oromo y en Instagram, @ Las Sombras Rojas. Ahí me lo pueden pedir o a través de mi Facebook, Carmen Andrea Rengifo. Bueno, Carmen Andrea, su mensaje final para los periodistas, las periodistas que te conocemos, que sabemos de tu exitosa trayectoria periodística, y para las nuevas generaciones, ¿qué mensaje les quieres entregar, Carmen Andrea? Mira, yo he aprendido algo en estos 22 años y sobre todo en los últimos años, y es que los periodistas estamos movidos por la pasión, por la valentía, pero a veces nos creemos infalibles y yo creo que es importante hacer conciencia, sobre todo de la salud mental, ¿no? Y la salud emocional y saber decir no cuando es necesario. Es importantísimo porque a veces pasamos por encima de nosotros sin darnos cuenta que nos puede cobrar factura. A mí me cobro factura y para mí ahora es, ¿qué es primero? ¿La noticia o la salud mental? Y yo, pues obviamente pongo por encima siempre en este momento la salud mental. Así es que mi mensaje es eso, ¿no? Trabajar a darle compasión, pero también pensar en uno, porque a veces no pensamos en nosotros. Se me queda un interrogante, aunque no quisieras hablar, pero bueno, desde España, ¿cómo ve a Venezuela hoy en día? Complicado, complicado. Tengo la sensación de que han mejorado algunas cositas, han empeorado otras. Sin duda el tema de la prensa está terrible porque yo tengo contacto permanente con colegas, con periodistas y lamentablemente yo no veo una posibilidad de que la situación vaya a cambiar en Venezuela y lo lamento muchísimo. Eso. Carmen Andrea Rengifo Gómez, una destacada, una aguerrida periodista canina, ya escritora. Para nosotros es un honor tenerla en nuestro programa. Nos presenta el libro Las sombras rojas. Ahí lo tiene, Carmen Andrea. Por favor, preséntelo. Bueno, aquí está mi libro Las Sombras Rojas, digo mi primer hijo, un libro testimonial, confesatorio, que tiene crónica, tiene microrrelatos, tiene poesía en prosa y tiene aforismos. Así es que, ¿no? Y además tiene unas ilustraciones bellísimas. Aquí está Dictadura y una imagen bellísima con la bandera de Venezuela. Habla de muchos temas. Y yo creo que, Oscar, finalmente el mensaje es como, este libro recoge muchos duelos, es un homenaje a muchos duelos, y por duelo no me refiero solamente a la muerte, sino a los duelos que vivimos los seres humanos a diario. Entonces aquí pueden haber muchos espejos para la persona que encuentre el libro en una narrativa distinta a lo periodístico. Amigos, amigas, no se retiren. En segundos volvemos con mucho más en Debates.